telesistólico. ¿Cómo se llama el volumen total? Volumen telesistólico. ¿Okay? No se olviden de esos conceptos también. ¿Okay? Si aumenta el volumen que sale del corazón, aumenta el gasto cardíaco. Si hay más frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. O sea que la prueba de mañana en el micro, cuando se dice un profesor, actividad simpática, y que hace la actividad simpática, aumenta la frecuencia. Pero la actividad simpática no solo aumenta la frecuencia, sino que también aumenta ¿qué cosa? La fuerza de contracción. Y si aumenta la fuerza de contracción, ¿qué aumenta? El volumen sistólico. Entonces, ¿cómo es el gasto cardíaco? O sea que mañana, si medimos el gasto cardíaco de ustedes, antes de la prueba de micro, el gasto cardíaco va a ser mayor a cuánto. Va a ser el doble. Como el profe, ¿cómo que me sé el doble? Seguramente. Encima que ustedes parece que fallaron con la doctora Acuña, ¿no? ¿Qué? ¿Ustedes tuvieron problemas con la doctora Acuña, no? No. No fue nosotros. ¿Fueron ustedes? No. Pero él es la prueba A de gente que vai simplificamente para você. fue una otra turma. Ah, fue otra turma. Sí, porque hubo una turma que tuvo ese problema con él. Passamos um acordo. ¿Eh? Passamos um acordo. Después de esculachar nuestra turma, senta ahí y pregunta así: ¿vos no estudiaste? ¿Ustedes no estudian? Vos sos la única turma que no contesta lo que yo estoy preguntando. Ay, solo Esculachar você. Es que la turma de ustedes es muy callada. Algunos más así, son muy callados así. Es que hay turmas donde realmente la gente así responde. Y cuando vos estás acostumbrado, que los alumnos respondan mucho, está acostumbrado a eso, ¿no? Y ustedes son bien callados, son respetuosos, pero son así callados, ¿no? No ser listo, no te responda acá. Él hace por la turma todo, ¿no? Él hace por la turma. ¿Eh? Es por la voz. ¿Eh? Ah, él ya le pasa todo. Vamos a entrar en información, ¿no? Que eles estão falando. Entonces, si el gasto cardíaco aumenta, aumenta la presión. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de presiones nosotros tenemos cuando medimos? Tenemos la presión sistólica y diastólica. Decimos 120 por 80. 120 sistólica, 80 diastólica. ¿Ok? La sistólica es la que directamente proporciona la fuerza de la sístole, de la contracción ventricular. Y la fuerza diastólica es la que en el momento de la diástole todavía se genera presión a dónde? Los vasos. ¿Okay? En los vasos. Entonces, ¿por qué es importante? La sistólica es la que va a, o sea, el gasto cardíaco va a tener relación con la sistólica. Todo lo que aumente el gasto cardíaco va a aumentar la presión sistólica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Todo lo que aumente el gasto cardíaco aumenta la presión sistólica. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué es lo que yo voy a tener más elevado? La presión sistólica. Si el volumen sistólico aumenta, la presión sistólica es la que se va a elevar. Directamente proporcional al gasto cardíaco. Ahora, la presión diastólica tiene que ver con quién? Más que nada con la resistencia vascular. Y la resistencia vascular tiene que ver con quién? Tiene que ver con quién? Con el vaso sanguíneo. O sea que, y el vaso sanguíneo, la resistencia vascular, está relacionada con la presión diastólica. ¿Por qué? Porque la presión diastólica, donde no hay contracción del ventrículo, pero todavía hay presión en los vasos. O sea que todo lo que altere los vasos va a aumentar la resistencia y va a aumentar la presión. Entonces, ¿cuál de los dos podría ser más peligroso? Los dos podrían ser peligrosos, pero normalmente en la clínica, cuando nosotros vemos una presión diastólica, estamos hablando de mayor alteración en los vasos. O sea, por ejemplo, un paciente fumador
presión diastólica es la que se va a elevar. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, una presión, si yo miro una presión 120-80, vamos a ponerle que es el mínimo, ¿no? Si yo una presión de 135 por 95, ¿cuál de las presiones aumentó más? Vamos a poner así 130 por 95. ¿A qué aumentó 10? ¿A qué aumentó 15? ¿Qué yo tengo que pensar ahí? ¿Dónde hay alteración? En los vasos, exactamente. Ahí tengo que pensar que la alteración está en los vasos. Los vasos están más rígidos, ¿ok? Paciente fumador, paciente que no hace actividad física, ¿ok? Los vasos que se están alterando, hay rigidez más ya en los vasos. O puede ser porque hay alguna obstrucción también en los vasos, como una placa, por ejemplo. ¿Sí? Puede ocurrir de tener un aumento de la presión diastólica como 95, pero la sistólica normal. Y se puede, normal no, pero puede elevarse un poquito. ¿Por qué se eleva un poco? Porque la presión sistólica, esa presión diastólica elevada, que puede ser por la arteria, te va a llevar a una contracción refleja, por ejemplo, una frecuencia cardíaca aumentada, podría llevar, haciendo que el gasto cardíaco también aumente y aumente también la presión diastólica. Entonces, no vas a ver normal, totalmente normal no vas a ver, pero vas a ver que está más alterado. Podrás ver. La sistólica es alterada, pero la diastólica normal, o no también. Puede ser, también se puede dar. Exactamente. Una 14 por 8. Se puede dar 14 por 8. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, se puede dar, es más posible que se dé, pero en la práctica es muy difícil porque una presión sistólica aumentada por la sobrecarga te va a llevar a una resistencia en los vasos, consecuentemente. Pero la elevación va a ser mínima. ¿Ok? La elevación va a ser mínima. Ahora, si vos tenés una presión donde es más alta la sistólica, yo pienso en todo lo que afecta al gasto cardíaco. Cuando tengo más diastólica, en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Más en los vasos sanguíneos. Y puedo sacar una presión media, presión arterial media. ¿Recuerdan cómo se calcula la presión media? Presión arterial diastólica más presión sistólica menos diastólica dividido 3. ¿Por qué sacamos la presión arterial media? ¿Para qué es importante utilizar la presión arterial media? La media de la presión. ¿Para qué sirve la presión arterial media? ¿El corazón está más en sístole o en diástole? ¿El corazón fija más en sístole o en diástole? Diástole, ¿sí? La presión fija, el corazón fija más en diástole. Y entonces yo voy a sacar una diferencia de presión para saber básicamente la media, que es la PAM, para calcular cuánto es la media en todos los tejidos. ¿Para qué? Para poder saber el nivel de perfusión. El nivel de perfusión. ¿Por qué? Porque puede ser que la presión sistólica esté más elevada y la presión diastólica esté más baja. ¿Okay? O puede ser lo contrario, suba un poquito, ¿no? Entonces yo saco una presión media para saber la perfusión a nivel de los tejidos, para saber cuánto está llegando de presión de manera global. Y ese número es de 60 a 100. Si es menor que 60, perfusión en los tejidos baja. Nos están oxigenando bien. Si es mayor que 100, es porque hay una perfusión muy aumentada. ¿Ok? Que es difícil de ver, ¿no? ¿Y recuerdan la presión del pulso? ¿Qué era la presión del pulso? Diferencia de la presión sistólica con diastólica. ¿Y para qué es importante la diferencia de presión entre sistólica y diastólica? Para saber
¿cuánto? De 40 a 60 más o menos, ¿no? Es normal. Para saber básicamente si hay alguna alteración a nivel de el flujo de salida o el volumen que está dentro del corazón, ¿sí? Presión de pulso, diferencia entre sistólica y diastólica. ¿Okay? Dijo que la media se hizo para qué mismo. Para medir el nivel de perfusión tesidual. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos querés saber? Vos querés saber cuánto es la presión media global, cuánto más o menos está llegando en el cerebro, cuánto en las piernas, ¿sí? Porque vos tenés la presión de aquí nomás, y ya es general, ya es básicamente transmitida a todos los tejidos, pero como el corazón se encuentra más en diástole que en sístole, entonces vos sacás una presión media para saber aproximadamente cuánto es la presión media en todos los tejidos, ¿sí? Más que nada para eso. Y el flujo, cuando es laminar, no es ruidoso, no genera ruido. Si yo ausculto la arteria renal con ruido, ¿qué pasa con la arteria renal? Está obstruida probablemente. Genera flujo turbulento. Entonces, esto es lo que nosotros usamos ¿para qué cosa? Para poder calcular, medir la presión arterial con el esfigmo. Coloco el esfigmo y ¿qué es lo que causo? Causo un flujo turbulento a propósito para poder escuchar. ¿Y cómo voy a causar el flujo turbulento? ¿Cómo, Arthur? Cerrando, exactamente. ¿Qué es lo que yo cierro? La arteria braquial. Cuando insuflo, la arteria braquial colapsa. ¿Y cuando qué va a pasar cuando yo abra? Flujo va a pasar primero de manera turbulenta, cuando empiece a abrir. Eso es lo que yo causo. A propósitamente, causo un flujo turbulento y puedo escuchar. Entonces relaciono los dos ahí, ¿no? Insuflo a través del manguito aquí, el brazalete. Cuando la presión del brazalete supera la presión de la braquial colapsa. ¿Y cómo yo sé que colapsó? No se escucha más. Pero normalmente el flujo, recordad que normalmente el flujo vos no escuchás. O podés traer el esteto ahora y colocar en tu brazo. Vos no vas a escuchar nada. ¿Por qué? Porque a nivel global en una persona sana el flujo es laminar. Vos vas a causar a propósitamente esto. Entonces, ¿cómo vos sabés que paró? Porque no se siente. No se siente el pulso, exactamente. Por eso yo sé que la presión del brazalete supera a la presión de la braquial cuando la braquial ya no transmite el pulso. Significa que ya no hay paso de sangre. ¿Okay? Pero cuando el ruido termina, no es también que cuando de pasar. Si yo tengo la arteria más contraída, yo tengo un flujo turbulento. Entonces, cuando no tienes más y yo estoy comprimiendo, es porque fluxo más así. Mira, ahora por ejemplo, si vos agarras el estetoscopio, No voy a escuchar. no vas a escuchar. ¿Por qué? Porque el flujo normalmente es laminar. Para que vos escuches, vos necesitas un flujo turbulento. ¿Y qué pasa? Si vos escuchás ahora en tu braquial, es porque tu braquial tiene alguna obstrucción. ¿Ok? Entonces, no podés saber porque el ruido no va a ser perceptible. Pero nosotros vamos a causar el ruido. ¿Cómo vamos a causar el ruido? Justamente por primero cerrando y después abriendo de a poco. Porque eso va a permitir cuando pase la sangre, que hay mucho más volumen aquí que quiere entrar, va a salir causando un ruido. Después ya yo voy a escuchar. Pero yo sé que ya no hay paso de sangre cuando coloco aquí los dedos y siento, tas. Cuando paro eso, dejo de inflar, porque sé que la presión del brazalete superó la presión de la arteria.
y ahí dejo de insuflar. ¿Qué se hace en la práctica? ¿Qué es lo que yo veo en la práctica? En el hospital, se tienen el brazalete ahí, sin poner dedos, y ahí, otra vez, rápido todo, ¿no? Eso método correcto no es lo ideal, ¿ok? No es lo ideal. Lo ideal es que yo insufle, coloque los dedos, pare, dejo de insuflar, ¿ok? Yo sé que la presión del brazalete supera la presión braquial. Y ahora puedo empezar a causar el flujo turbulento. ¿Cómo? Empezando a desinflar. ¿Cuánto voy a desinflar? 2 a 3 milímetros por segundo. Despacito voy bajando, abriendo. A medida que yo desinsuflo, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a abrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí colapsó totalmente. Y después voy a empezar a abrir. Y cuando empiezo a abrir, ¿qué va a pasar? El flujo va a pasar aquí, ¿no? Golpe. Y ese primer ruido que yo ausculto ahora sí, ese primer ruido corresponde a la presión sistólica. Yo escucho que es el primer ruido y veo aquí en la válvula de medidor, en el medidor veo que ese primer ruido coincide con 120, por ejemplo. Y ese 120, donde hizo el ruido, eso corresponde a la presión sistólica, la presión arterial sistólica. ¿Ok? ¿Se entiende? El primer ruido. Y ese ruido se conoce también como fase 1. ¿De quién? De aquella persona que analizó todo esto, que se conoce como Korotkov. ¿Ok? Fase 1, primer ruido fuerte. ¿Por qué? Porque yo abrí la arteria. La primera abertura. ¿Sí? La primera abertura. 120 para. Después, la segunda fase. ¿Qué pasa cuando yo estoy abriendo de a poco? Se abre un poquito más. Y el flujo va pasando, pero como el diámetro ya es un poco más grande, ya no genera tanto ruido. ¿Ok? Ya no genera tanto ruido. Se va adaptando y el sonido es menor. ¿Sí? Esta parte del sonido es como un soplido, un murmullo, despacito, casi no se escucha. Después le abro más. ¿Qué pasa cuando se abre más? Mayor flujo. Y mayor flujo, mayor turbulencia, que hace otra vez un ruido alto. ¿Ok? Este ruido alto retumbante, fase 3. Y después se abrió mucho, pasó mucho flujo. ¿Qué hace la arteria? Hace como una contracción refleja. Hace como una contracción refleja. ¿Por qué? Porque amortigua. Es como que se estaba abriendo mucho y después amortigua otra vez. Para luego quedarse en lo normal. En el punto donde amortiguó, se genera un ruido suave, igual algodonoso, y cuando ya se acomodó todo, se dilató totalmente, terminó el ruido. Ya no escucho más nada. Y cuando ya no escucho más nada, pero veo aquí en la válvula medidora, veo que paró donde el último ruido, o sea, cuando dejó de hacer ruido, coincide con 80, por ejemplo. 80, y esa es la presión diastólica. ¿Okay? Cuando dejó, cuando paró, no es el último ruido, sino que cuando paró de hacer ruido, coincide con mi válvula. 80, 70, 75, 77. Sí. Déjame escuchar decidir cuando la presión del brazalete bloquea la presión o la presión es mayor que la presión braquial. Braquial. ¿Okay? Lo pone aquí, lo que está obstruyendo la arteria braquial. ¿Okay? Entonces, la presión arterial diastólica se corresponde con la fase 5, el silencio, principalmente en adultos. En embarazadas y niños, donde tienen más hiperdinamia, la fase 4 corresponde con la presión diastólica. ¿Okay? Error, cuando yo voy a medir la presión arterial y te lo agarra, está muy apurado y empieza a desinflar rápido. No hace 2 a 3 milímetros, sino que hace 10 a 15 milímetros. Rápido. Esto puede
causar básicamente una presión arterial sistólica baja o una diastólica alta. Entonces, yo le tengo que bajar 2 a 3 milímetros de a poco, ¿sí? Y otro error también que esto no se quiere hacer, ¿no? No se quiere hacer de poner los dedos en la fosa braquial para saber a dónde la brazalete superó a la presión braquial, ¿sí? Entonces no se quiere hacer a veces también, ¿no? Siempre hay que palpar el pulso radial. Sí, ahí tenemos todas las fases. Fase 1, ruido de apertura, ¿no? Fase 2, no se escucha tanto porque se está acomodando. Fase 3, otra vez una mayor flujo y se vuelve a escuchar. Y fase 4, amortiguó ya un poquito y un poco menor ruido. Y fase 5 ya la arteria totalmente dilatada, ya no hay turbulencia. ¿Okay? Fase entonces, ¿sí? ¿Dudas? Eso de comer algo dulce o salado es una relevancia para la cirugía. Y realmente mucha relevancia no tiene, pero sí puede afectar. Puede afectar. Porque, por ejemplo, depende de personas a personas otra vez. Porque el azúcar puede causar estímulos simpáticos. Y el estímulo simpático eleva la frecuencia cardíaca. Pero es mínimo, no es tan relevante, por ejemplo, como fumar o tomar café. ¿Sí? Y depende de persona a persona. Ahora, café o tomar o fumar, eso sí, cuando vas a medir la presión arterial, tenés que preguntar a tu paciente, ¿qué es lo que vos le preguntás? Señora Nata, ¿no? Vos tomaste café, tomaste alcohol, fumaste hierba mate, por ejemplo, antes, ahora de venir. Vos estabas haciendo actividad física, estabas cogiendo, hay que preguntar, ¿sí? Y si ella viene solo para control, le vas a decir, ahora no es el momento ideal para controlar. Vamos a esperar unos 30 minutos, 30-45 minutos hasta que tu sistema se calme. Y después. Ahora, si tienen urgencia, no vas a hacer todo eso, ¿no? Vas a tener que venir así como está. Pero si quieres saber con exactitud, lo más aproximado, tenés que tomar todos esos cuidados. Café, si estaba nerviosa, si estaba agitada, porque todos esos factores generan ¿qué cosa? El sistema simpático. ¿Y qué hace el sistema simpático? Aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza, la contractilidad. Y si esos dos aumentan el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, ya saben ustedes que aumenta la presión arterial. ¿Ok? ¿Ah? Doctor, en caso de estenosis, ¿puede generar un flujo turbulento así constantemente o el organismo puede adaptarse? En el sitio donde hay estenosis va a haber flujo turbulento. En el sitio. Por ejemplo, por eso, si vos apuntás a tu paciente en el flanco derecho, ¿no? O izquierdo, ¿no? En la arteria renal, auscultás y escuchás. Eso no es normal. ¿Qué significa eso? Que hay una estenosis en la arteria renal. Y en ese punto. Ahora, puedo escuchar aquí, no va a pasar nada. Pero en ese punto va a ser constante dependiendo de la alteración que esté causando la estenosis. ¿Sí? Está causando la estenosis. Pero sí va a ser constante en ese punto específico. ¿Cómo conseguimos diferenciar cómo se puede decir, la diferencia entre el ruido del peristaltismo y de la arteria? Es que el ruido peristáltico es, ¿cómo se dice? A ver, no es continuo, sino que es, sí. Cuando escuchas el ruido en el abdomen peristáltico todo el tiempo, es pausado, vas escuchando cada tanto. Ahora, el ruido de la arteria renal, que es donde vos podés escuchar realmente, al poner en el flanco, vos escuchás un ruido continuo. El ruido está causando todo el tiempo. ¿Okay? Doctor, no sé si puede decir, pero ¿tiene algo más eficaz como presión arterial o a média da presión
La media de la presión arterial vos querés saber para saber la perfusión tecidual. Usamos mucho la práctica clínica para ver si está llegando buena oxigenación, por ejemplo, a nivel del cerebro marginal. ¿Sí? Ahora, para sacar la presión arterial media tienes que saber la presión arterial. En el contexto rutinario, cotidiano, presión arterial es la que vos usas, la que te sirve clínicamente. Ahora, en un contexto de un paciente que ya es patológico, donde ya realmente las presiones están alteradas, sistólica y diastólica, ahí entonces me va a servir más la presión media, la presión arterial media. ¿Sí? Porque vos ya no querés saber, vos ya sabes que ya hay alteración de la presión, pero ahora vos querés saber qué tanto está perfundiendo, qué tanto oxígeno y nutrientes están llegando de manera general a tus tejidos. ¿Y cómo sabes eso? Haciendo la media de la presión. ¿Sí? Más que nada cuando hay patología. Pero la medida es la misma cosa. Media, mediana y moda no son iguales. No, yo pregunto porque... Media, mediana y moda no son iguales. No, yo no porque yo esta clínica pensé más en caso fisiológico, porque yo escuché el profesor de biofísica hablando sobre mediano. Ahí yo estaba, ¿será que habló sobre media como mediano? No, igual. Bueno, ¿dudas? Muy bien, yo voy a dar este tema último y después ya lo voy a liberar. ¿Sí? Para que se vayan a liberar. ¿Qué hora va el examen? Las 4. ¿En la mañana tienen clase? No, por la mañana. De inglés. ¿De quién? Inglés. Inglés medio. Con el profesor, con el doctor David, ¿no? Sí. David. Ok, vamos a hablar un poquito de qué ocurre el flujo cuando hacemos actividad física, de manera sencilla, ¿no? Cuando hacemos actividad física, ¿cuál de los sistemas está elevado? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. ¿Y qué hace la actividad simpática? Aumenta la frecuencia, aumenta el volumen sistólico. ¿Qué nosotros liberamos en la actividad simpática? ¿Quién actúa en la actividad simpática? Adrenalina y noradrenalina. Estos son neurotransmisores, neurohormonas liberadas por la glándula suprarrenal, ¿sí? Que van a causar de lucha o fuga, ¿no? Efectos de lucha o fuga, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, las pupilas se dilatan, ¿sí? Y ocurre ¿qué cosa? ¿Qué estos hacen? Estos hacen de manera general vasoconstricción, ¿sí? Hacen vasoconstricción. Entonces, ahora, esto va a depender también de los tipos de receptores, alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta, ¿sí? Los receptores beta, que son más bien para la adrenalina, causan más vasodilatación. Y los receptores alfa, que son de la noradrenalina, causan más vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago actividad física, actividad simpática, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué yo tengo de manera general? Contracción de las arterias, constricción. ¿Y qué pasa si hay constricción de las arterias? ¿Cómo es el flujo en los tejidos? ¿Aumenta o disminuye? Si hay vasoconstricción, el flujo disminuye. ¿Por qué? Porque el flujo es igual a ¿qué? ¿Pueden aprender una luz ahí, por favor? ¿Quién es Andrea? ¿Tuvieron prueba usted con ella, no? Querida ya. Es una prueba. Eso fue Dávila, entonces, a ver, la actividad simpática de manera general
adrenalina aumenta la vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, tenemos que recordar lo siguiente: flujo. ¿Cómo es el flujo en relación con los vasos? Variación de presión por pi por radio a la cuarta potencia dividido 8 por viscosidad por ¿sí? ¿Hay que saber? Esta es la ley de Pauli. Para calcular, ¿qué cosa? Flujo. Que esto me dice la fórmula, me dice que el flujo depende de la presión del radio. ¿Cómo es la presión y el radio? Directamente proporcional al flujo. ¿Y cómo es la viscosidad? N es viscosidad, L es longitud. ¿Qué significa esto? La viscosidad y la longitud es inversamente proporcional al flujo. ¿Qué significa eso? Si hay mayor viscosidad, ¿cómo es el flujo? Menor. Si hay mayor longitud, flujo menor, inversamente proporcional. ¿Qué era flujo? Solo me está mirando, ¿no? Está pensando, ¿no? Flujo es en cierto tiempo, ¿qué pasa después? En un punto determinado. Cantidad de volumen que pasa en un punto en un tiempo determinado. Ese es el flujo. Y flujo entonces es directamente proporcional a la presión y al radio, pero al radio 4 veces más. ¿Qué significa eso? Si yo abro un poquito el radio, ¿cómo es el flujo? Aumenta muchísimo, 4 veces más. Vasoconstricción leve aumenta muchísimo, disminuye muchísimo el flujo. Vasodilatación leve aumenta muchísimo el flujo. ¿Okay? Eso es lo que me dice la ley. ¿Cómo es la viscosidad? Lo contrario. Mayor viscosidad, menor flujo. La sangre tiene más, el hematocrito está más alto, más viscoso. Flujo menor. ¿Ok? No tiene nada que pasar eso. Ahora, entonces si yo tengo lo siguiente: si el radio aumenta o disminuye, afecta al flujo 4 veces más. 4 veces más. ¿Dormido? Dormido un poquillo, ¿eh? Ya vamos a terminar. Ok, entonces, lo siguiente. Cuando yo tengo actividad física, cuando hago actividad física, actividad simpática, nosotros tenemos vasoconstricción. ¿Sí? Eso es lo que lógicamente nosotros esperaríamos. Hago actividad física, estoy corriendo, por actividad simpática hay vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, el flujo disminuye. Esto es lógico para la supervivencia cuando hacemos actividad física, ¿sí o no? Y el flujo disminuye. No es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si el flujo disminuye, yo estoy haciendo actividad física, yo necesito más oxígeno. Solamente cuando hay mayor flujo. ¿Pero qué me dice esto? Que cuando yo hago actividad física, hay vasoconstricción y el flujo disminuye. Eso es la secuencia que ocurriría. Pero yo le digo que cuando nosotros hacemos actividad física hay mayor vasodilatación. ¿Pero por qué? Porque hay otras fuerzas que influyen. ¿Qué fuerzas? Cuando estoy haciendo actividad física, ¿qué pasa con el músculo que estoy haciendo fuerza? Los miembros inferiores. ¿Cómo está haciendo el oxígeno ahí? Disminuye oxígeno. ¿Quién aumenta? CO2. ¿Quién aumenta? Adenosina. Porque ATP está consumiendo. ¿Ok? ¿Qué aumenta? Potasio. ¿Sí? ¿Y qué aumenta? Hidrógeno por ácido láctico. ¿Y qué hacen todos estos desechos o estas actividades? Van a decirle, esto está liberando los tejidos. Ese pobre músculo que está prensando está acumulando mucho metabolito. ¿Y qué hacen estos metabolitos? Le dicen al vaso que tiene que dilatarse. ¿Okay? Le dice, opa, vos tenés que dilatarte. Y esto causa vasodilatación.
Entonces, inicialmente yo tengo una vasoconstricción. Tengo vasoconstricción por la actividad simpática de la actividad física. ¿Sí? Pero cuando se empiezan a acumular desechos metabólicos, el desecho metabólico, esto genera los vasodilatación. Pero a nivel local, a nivel de esa zona. Si yo hago brazo, quien sufre es el brazo. Está generando esto, no las piernas. ¿Okay? Esto se conoce como control local. El cuerpo puede controlar de manera local y no afectando la parte sistémica. ¿Okay? No la parte sistémica. Ahora, otra cosa entonces, yo tengo vasodilatación. Por eso cuando hago actividad física, la cara se me puede quedar vermelha. ¿Por qué? Aumentó o disminuyó la sangre. La cara se queda roja. Aumentó el flujo, por eso se ve vermelho. Hay más flujo, ¿ok? Hay más flujo, un control local. ¿Sí? Un control local. Hay mayor vasodilatación. ¿Sí? Uma coisa que eu não entendi. Se o sistema simpático passa vasoconstrição, por que ocorre a vasodilatação na atividade física? Não entendi. ¿Quién me dice que entendió esto? ¿Qué ocurre con la actividad física? Es que el cuerpo percibe Más fuerte para que escuche. el que su cuerpo percibe que aquella zona necesita de más oxígeno, entonces va a hacer una vasodilatación en el local para que en aquel local reciba el flujo necesario para que no sufra tanto. Exactamente, eso mismo. O sea, la propia actividad física que está causando mayor necesidad, tu músculo está aumentando el dióxido de carbono, aumentando la vacina, aumentando potasio, aumentando el hidrógeno, disminuye el pH y todos estos tienen un efecto vasodilatador. Entonces localmente tu vaso se dilata. Tu vaso se dilata. En todo lo otro, en la otra parte de tu cuerpo, vos vas a tener ¿qué cosa? Vasoconstricción. Los órganos. Exactamente. En los músculos que vos estás utilizando vas a tener vasodilatación. En los órganos que vos no estás utilizando vas a tener vasoconstricción. O sea que ¿cómo está la perfusión en tu riñón cuando vos haces actividad física? Baja. El riñón está recibiendo poco flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro tiene una autorregulación, menos mal. El cerebro responde mucho a quién? A oxígeno, principalmente a CO2. El CO2 es un vasodilatador o un vasoconstrictor. Piensen ustedes, por la lógica. ¿Qué hace el CO2? ¿Eh? ¿Por qué? No sé, quería alguna cosa que. No fui yo que empecé, acá vasoconstrictor o vasodilatador, ya. Vasoconstrictor o vasodilatador. Nina, ya está algo, vos estás ahí con sueño. ¿Vasoconstrictor o vasodilatador? ¿Eh? Vamos, Nina, ya está con sueño, ¿eh? Es porque. ¿Por qué? Porque hace volumen. ¿Eh? Que hace volumen. El gas. ¿Por qué vasodilatador? Eu ia dizer vasoconstrictor, porque a nível bronquial, com efeito de la CO2. porque a nível bronquial, con efeito de la adrenalina, nosotros tenemos broncodilatación. Pero ahora no estamos hablando de adrenalina, solo de CO2. Y en ese- yo diría vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Porque o momento de CO2, vai fazer uma vasoconstrição para tomar mais oxigênio para. Es un vasodilatador. ¿Por qué vasodilatador? Por ejemplo, si yo te preciso de oxigenação. Se eu tenho um órgão de produção de CO2, eu preciso compensar com oxigênio. Então, na teoria, o endotélio, por exemplo,
mismo, ¿no? Si tiene más CO2, dice el cerebro, necesito más oxígeno. ¿Y cómo yo aumento el número de oxígeno? ¿Cuando cierro o cuando abro? Cuando abro, porque ahí pasa más volumen y voy a llevar más oxígeno. Se tiende a pensar, yo también pensaba antes eso cuando estudiaba, ¿no? Que vasoconstricción va a aumentar la velocidad. Aumenta la velocidad, pero ¿cómo es la cantidad? La cantidad disminuye. ¿Por qué? Porque ahí pasa menor cantidad. Ahora, si yo abro, mayor cantidad. Entonces, CO2, mucho CO2, vasodilatar. Aumentar el flujo. No se olviden, radio es igual al flujo, directamente proporcional al flujo. Y si yo abro más la arteria, pasa más nutrientes. Entonces, CO2 es un vasodilatador potente, ¿ok? ¿Y qué pasa con el cerebro cuando yo hago actividad física? El cerebro se regula solo. Hay zonas del cerebro que sí responden a actividad física específica, actividad simpática, pero la mayor parte del cerebro se regula solo por estos niveles. Si yo hago una actividad física intensa, Alan está haciendo una actividad física intensa, donde está haciendo esto, ¿qué es lo que está sacando? Está sacando CO2 y disminuye el CO2 aquí. Entonces, ¿qué puede hacer el cerebro? Vasoconstricción. ¿Ok? Vasoconstricción. Entonces se responde más que nada el cerebro a los niveles de CO2. ¿Sí? Ahora, cuando yo entonces, ¿por qué tengo vasodilatación en los tejidos que yo estoy usando? Por la demanda metabólica, que lucha con la actividad simpática. Ahora, otra cosa, ¿qué pasa en los músculos? En los músculos yo tengo más receptores beta 2. ¿Y qué hacen los receptores beta 2? Vasodilatación. Esto también favorece a una vasodilatación en los músculos que yo estoy utilizando. Entonces, tanto la cantidad de receptores beta 2 que yo tengo en los músculos, que es mucho más, como también los desechos metabólicos, los dos ejercen una fuerza contraria ¿a quién? A la actividad simpática, al efecto propio de la actividad simpática, que es vasoconstricción. Por estas dos cosas que luchan con la actividad simpática, que tengo entonces vasodilatación. Ahora, todos los otros órganos están con vasoconstricción: riñón, estómago, etc., ¿no? Todos ellos están haciendo vasoconstricción. Ahora, cuando yo hago actividad física, estoy levantando la pesa, músculo, yo estoy contrayendo los vasos. ¿Y qué pasa cuando yo contraigo los vasos? Cierro el flujo, el canal. Estoy cerrando los canales, disminuyo el flujo. Cuando yo paro, los vasos se abren. ¿Sí? Se abren. Entonces, puede aumentar hasta 25 o 50 veces. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo hago actividad física, musculación, academia, ¿qué me dice la academia? Bien, digamos, ¿te ir a la academia? ¿No? ¿Te puedo entrenar? ¿Cuántas veces voy a entrenar? ¿Esta semana no? ¿Cuánto voy a esperar entre series? 30 segundos. ¿Cuánto es lo ideal? ¿Cuánto es lo ideal? Depende, pessoal, La ciencia dice que 2 a 3 minutos es la actividad entre series. Yo hago 12, descanso 2 minutos. Hago 12, descanso 2 minutos. ¿Por qué eso es ideal? ¿Qué pasa cuando yo estoy contrayendo? El flujo disminuye porque estoy contrayendo, estoy fechando. No voy a colocar el manguito aquí, estoy cerrando. Cuando yo contraigo, ¿no? Cuando yo descanso, aumenta el flujo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ciencia? Descansar un poquito. ¿Cuándo es lo ideal? 3 minutos entre series. Y probablemente si nosotros hacemos esto entre series no vamos a sentir mucho dolor. La próxima semana, cuando Jenny Van vuelva a la academia, le voy a hacer en 1 hora
todo lo que puedas, casi sin descanso, ¿no? Y al día siguiente va a doler todo. ¿Por qué? Porque no le dio este tiempo de recuperación. Se acumuló mucho más desechos metabólicos que causan dolor, como el ácido láctico. ¿Ok? Y entonces no se cumple este tiempo. Pero nosotros sabemos que en la no vas a ficar en la academia 3 horas. No te vas a quedar 3 horas, entonces tenemos que hacer lo que podemos, descansamos 30 segundos, 45 segundos, ¿no? Passar 30 minutos esperando você andar, tem um suco sem espirrar. É por isso que é bom ir acompanhado. Você treina, aí você para, conversa um pouquinho. Ahí ya tenés compañía para la academia. Demora 1 hora e pouquinho. Ahí ya tenés compañía para la academia. Mas treino juntos, Excelente. Que sufren lo que viene después, ¿no? Y que É o que? Aquele. Como se chama? Aquele movimento complexo, isomovimento. contracción isométrica. Isométrico. Que estamos haciendo una fuerza, pero no se cambia los músculos. Tem a ver com a distribuição do oxígeno? No me acuerdo. La contracción isométrica es cuando vos tenés contracción, aumento de tensión, pero no hay acortamiento de la sarcómera. ¿Sí? Tiene que ver con el flujo también. Una contracción isométrica no vas a tener tanto vasos fechados. ¿Sí? No vas a tener tanto porque vos no tenés acortamiento de las sarcómeras totalmente, sino que tenés más tensión. Recuerda que la contracción depende de la tensión y la distancia. Entonces, que vos tenés una contracción isométrica es solo tensión. Cuando tenés una contracción de acortamiento, vas a tener menor flujo, porque más fibras se acortan, más eso ejerce efecto por estrechamiento de los vasos. Una falla en la musculación, cuando no logro hacer más, por ejemplo. Las dos cosas ocurren solo eso. Por ejemplo, estoy haciendo, no puedo más, eso es solo apoyo del comportamiento. O también, no sé decir. Cuando vos llegas al fallo, Sí. vos llegas hasta el límite del acortamiento y al límite de la tensión. Y llegaste al punto máximo. Sí. Y llegaste al punto. Ahora, eso va a depender también del cansancio, ¿no? Y el fallo también depende de la energía. ¿Sí? Puede ser que vos no tengas más acortamiento, pero tengas tensión. Por falta de ATP, falta de oxigenación. ¿Sí? Pero normalmente vos llegas al fallo cuando llegas al máximo de tensión y acortamiento. ¿Sí? Básicamente todas las miocinas y actinas están juntas y todas están tensionándose al máximo, están agarrándose al máximo. ¿Sí? Prof, e quando as pessoas vão treinar, então, tipo, fazer um exercício para bíceps, por exemplo, e ocorre a vasoconstrição naquele momento. Tem menos oxígeno e tem menos energia. Quando que começa a fermentação para produzir energia? Ou não chega a produzir? Fermentación. Sim. A produção da ATP da fermentação. ¿Producen de qué? ATP. No, vos estás usando todo el tiempo ATP. Sí, pero. Cuando vas a iniciar la contracción, ya estás usando ATP. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es diferente? Que cuando el ATP se puede generar por varias rutas metabólicas. Seguramente ya vieron o van a ver en bioquímica. Cuando el ATP se genera por ruta metabólica que no depende de oxígeno y se está usando el desecho, se generan otros desechos en las rutas metabólicas, por ejemplo como el ácido láctico. Y cuando vos llegas a eso, empiezas a usar la ruta metabólica cuando la demanda es muy alto, que supera la oferta. O sea que cuando justamente vos estás causando más uso de ATP
de lo que te puede dar la regeneración, utilizar en el tiempo. ¿Sí? Cuando la demanda es mayor que la oferta. ¿Sí? Cuando vos estás haciendo más actividad física y no le das tiempo de oxigenar a tus músculos, de usar la actividad, la ruta metabólica que usa oxígeno. ¿Sí? Entonces, vaso contraído, capilares, vaso tan contraído. El músculo contraído, vaso contraído, menor flujo. Cuando está relajado, aumenta el flujo, porque los vasos se dilatan. Incluso en la actividad física, yo puedo tener nuevos vasos que se forman, capilares que van a formarse. ¿Sí? Capilares que estaban durmiendo, por ejemplo, esas rutas de los capilares nunca fueron utilizadas, pero como estoy teniendo mayor demanda, ¿qué hacen los capilares? Dicen, opa, voy a abrir para llevar mayor flujo. ¿Sí? Y eso a la larga, ¿qué es lo que hace? Puede generar que se formen más capilares en el músculo que está necesitando más, y también así las arterias pequeñas empiezan a aumentar su tamaño también, incluso las venas, porque aumenta más el flujo. Por eso cuando hago pesa puedo ver las venas dilatadas porque hay mayor flujo en la zona. Acontece porque há crescimento do músculo, porque o músculo precisa mais de fluxo. Los dos. Porque el músculo está necesitando más flujo y también porque el tamaño del músculo aumentó, entonces necesitas de más vasos que pierden, por las dos causas. Eso es cuando el vaso cuando vos tenés regulación del flujo a nivel de largo plazo. Se forma angiogénesis. Entonces, cuando a largo plazo hacemos mucha actividad física, el músculo crece, también se forman nuevos vasos. ¿Sí? Angiogénesis por estrés crónico, estrés metabólico. ¿No? Muy bien, entonces, dos cosas influyen para que yo tenga vasodilatación. Los desechos, potasio, adenosina, disminuye el oxígeno, aumenta el TP, tengo más ácido láctico, disminuye el CO2, aumenta el CO2. Todo esto los vasos perciben, entonces vasodilata. Pero también los receptores. Que yo tengo en los músculos más receptores de tipo beta 2. Entonces eso también hace mayor vasodilatación. Las dos fuerzas superan al sistema simpático, haciendo que en los músculos haya vasodilatación en vez de vasoconstricción. ¿Sí? En vez de vasoconstricción. Sí. ¿Preguntas aquí? Muchas gracias. Ahora, entonces, cuando yo tengo actividad simpática, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta contractilidad. ¿Qué significa contractilidad? Corazón con más fuerza. Y disminuye el efecto vagal. ¿Qué es el efecto vagal? Efecto de nervio vago. Deja de funcionar. ¿Por qué? ¿Qué hace el nervio vago? Activa la actividad para simpática, de relajación. Entonces disminuye. Todo esto por se activa señales en el cerebro, básicamente, ¿no? Muy bien, y por último esto. Cuando yo tengo, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal en reposo? Porque ¿cuánto es el gasto cardíaco normal en reposo? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal en reposo? 4 horas. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Adilson, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal en una persona? Dina sabe, professor. ¿Quién? A Dina era sabe. No, Dina, ya le pregunté ella. ¿Cómo es el gasto cardíaco? ¿No? Lucas, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Charles, ¿cuánto es el gasto cardíaco de una persona en reposo? Voy a procurar. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de una persona en reposo? Luisa, ¿cuánto es el gasto cardíaco de una persona? Yo me preocupaba ya con usted. No era estado como Sí. 80
5 litros más o menos, ¿no? Una persona de 1,70 m, una persona, y eso va a depender de la masa, ¿sí? 4.5 a 5 litros. 4, 5 litros não escutou minha resposta. No escuché, ¿eh? 4 a 5 litros en reposo. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen que sale del corazón en un minuto. El volumen que sale del corazón en un minuto. ¿Ok? ¿Cuánto puede aumentar normalmente el gasto cardíaco? Puede llegar hasta 15 litros, 13 a 15 litros más o menos. Es normal, en reposo. ¿Sí? Puede aumentar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago actividad física? ¿Aumenta o disminuye el gasto cardíaco? Tiene que aumentar. La cantidad de sangre que sale por minuto tiene que aumentar. Entonces, yo tengo aquí una curva de gasto cardíaco, retorno venoso. ¿Por qué coloco los dos? El gasto cardíaco es igual a ¿quién? Al retorno venoso. ¿Qué era el retorno venoso? La sangre que llega al corazón. Sangre que llega, sangre que sale. Es igual, en condiciones fisiológicas, normales, ¿ok? Y tengo la presión de la aurícula derecha. ¿Qué pasa con la presión de la aurícula derecha? ¿Cuánto es normalmente? 0 hasta menos 2. 0 a menos 2 más o menos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser una presión negativa? Siempre está en presión negativa. ¿Por qué? La presión tiene que ser menor para Sangre tiene que ir de mayor presión a menor presión. Y la presión negativa genera un efecto aspirador. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la sangre empieza a llenar en la aurícula derecha? La presión empieza a aumentar. Entonces, yo tengo lo siguiente. Lo normal es que la presión sea menos 2. Cuando hay retorno venoso, la presión sube más o menos a 0. Porque la sangre llega, se infla la aurícula derecha. ¿Ok? Cuando yo tengo actividad física, hay mayor gasto cardíaco. Miren, el gasto cardíaco sube. Cantidad de volumen. ¿Puede subir hasta cuándo? 25 a 30 litros. Muchísimo en actividad física. ¿Ok? 30 litros teria que ser quantos batimentos? 30 litros teria que ser quantos batimentos? Y eso va a depender de persona a persona porque depende del volumen total. ¿Sí? Pero ponerle unos 150, 170. Pero también depende de la fuerza que tiene el corazón. Porque el volumen que sale, el volumen que va a salir por minuto va a depender de la fuerza, volumen y de la cantidad de latidos. ¿Sí? La cantidad de latidos. Entonces, puede llegar hasta unos 25 a 30 litros. Pero ¿cómo es la presión en la aurícula derecha? ¿Cuánto aumentó? 0 a 1, 1,5. No aumentó tanto. ¿Por qué no aumentó tanto? Siento que sale mucha sangre y llega mucha sangre. ¿Por qué no aumentó tanto? Impedir el retorno venoso, pero nosotros miramos aquí en la aurícula derecha, ventrículo, ¿no? Aquí, ven acá superior, ven acá inferior, ¿sí? Sale más sangre, es porque llegó más sangre. En teoría tenía que aumentar mucho, pero ¿por qué no aumenta mucho? Porque también la frecuencia es mayor, o sea que en menor tiempo yo mando más volumen. Todo lo que ya está llegando, ya está sacando. Llega, saca, llega, saca, llega, saca. Y tanto así es que no le da tiempo de generar mucha presión aquí. Y llega mucho volumen en un minuto, pero no llega a acumularse. ¿Por qué? Porque la frecuencia es rápida. No da tiempo de cargar, de sobrecargar. Entonces, aunque salga mucho volumen, aunque llegue mucho volumen en un minuto, solo aumenta poco. 1,5 más o menos, dice poco de lo que llega normalmente, porque todo lo que sale, todo lo que llega mucho sale rápido, entonces se genera poca presión, ¿sí? Poca presión. Esta es la curva de aurícula derecha, presión de aurícula derecha con gasto cardíaco y retorno venoso, ¿no? ¿Cuándo es la frecuencia cardíaca máxima que puede tener una persona haciendo actividad física? 220 menos. ¿Cuántos años tenés, Carlos? 20 años, ¿no? 20 años. ¿Cuánto es la presión, la frecuencia cardíaca máxima? 200. Frecuencia cardíaca cuando
vos estás haciendo actividad física. Lo máximo, si vos usas un reloj medidor y estás corriendo, si llegó a 215, ¿qué significa eso? Ten que parar. Porque de la actividad física en ese punto ya está siendo más perjudicial que beneficioso. ¿Sí? O sea, no siempre el extremo es beneficioso también. ¿Okay? Si yo puedo saber este índice más o menos hasta cuánto puede llevar el corazón. ¿Okay? Porque como nosotros estamos haciendo actividades no es normal, pero puede ocurrir que la persona tenga taquicardia momentánea después de música normal en ese caso. Cuando vos estás haciendo actividad física, tenés una frecuencia cardíaca elevada, porque tu corazón se puede, lo que pasa es que tu sistema se va regulando, se acostumbra al sistema simpático, ¿sí? Se va regulando. ¿Y de qué depende que se active el sistema simpático, el sistema nervioso? ¿Cuándo se activa el sistema simpático? Cuando detecta que hay una amenaza, un estrés. Pero cuando el estrés, tu cuerpo ya consiguió sobrellevar, esa actividad simpática disminuye. Esa actividad simpática disminuye. Entonces, por ejemplo, en personas que hacen actividad física de alto impacto, actividades leves, no le van a elevar mucho la frecuencia cardíaca, porque el sistema simpático está acostumbrado a ese nivel de estrés metabólico. ¿Sí? Ahora una persona murió de qué? ¿Murió de qué? Jugando bola. ¿Puede darse? Aí você me fala um negócio desse hoje que eu vou jogar bola. Muerte súbita, paro. Se parou, correu pra ele já tá. Puede darse muerte súbita. Eu tô quase decidindo jogar bola agora. Que é só não vou que você tá falando. Você já viu o ditado que faz todo mundo quer? Para el tema del momento de correr, hay una molestia al lado del cartón. ¿Qué se debe? Eso puede verse con la contracción esplénica del vaso. O puede ser por un neumotórax pasajero en ese momento. ¿Sí? Pero más con la contracción esplénica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde vos tenés reserva de sangre? La sangre está en las arterias, está en las venas, pero no solo ahí. Está en el corazón, un poquito, 50 ml, queda en el corazón. Está en el vaso, está en el hígado, está en la circulación de aquí, de la parte superficial. Esos son los reservorios. Entonces, cuando vas a actividad física, tu cuerpo demanda que más oxígeno, demanda más volumen, que más células lleven más oxígeno. ¿Quiénes son las células que llevan oxígeno? Los glóbulos rojos. ¿Dónde vos tenés una reserva de glóbulos rojos? Vaso. Entonces, ¿qué puede hacer el vaso para ayudar a compensar, liberar glóbulos rojos? Contraer para liberar glóbulos rojos. Entonces, con eso yo aumento cajillos y elevo oxígeno. ¿Verdad? Aumenta. ¿Por qué no hablan portugués? Aumenta transportadores y lleva oxígeno. Pero, ¿sabes cómo yo este dolor dolor de faca? Sí, es un dolor que se siente así intensamente. Exactamente. Entonces,
Y eso se puede regular dependiendo de cómo tu cuerpo se va acostumbrando a la demanda, ¿sí? Porque todo depende de cómo tu cuerpo se acostumbra, ¿sí? ¿Cómo eso es? Por ejemplo, cuando vos tenés, todo depende del estrés. Cuando vos haces actividad física, tu cuerpo está estresado. Un estrés metabólico. Entonces, la actividad simpática está elevada. Cuando vos le veas al profesor de micro, tu sistema simpático, sistema nervioso se estresa. Actividad simpática. Pero cuando ya tuviste según 2 o 3 pruebas de microbiología, tu cuerpo ya se adapta a ese estrés. Ya no es un factor estresante. Lo mismo que la actividad física. Cuando vos haces leve actividad física, es un estrés pequeño. Cuando te vas acostumbrando a más actividad física, el sistema simpático va actuando de manera menor. Porque tu cuerpo se va acostumbrando a ese estrés metabólico. ¿Ok? ¿Está? ¿No? Muy bien. A ver, ¿dudas? Esto va a quedar para la próxima aula, anatomía circulatoria y flujo coronario. ¿Hasta dónde va a entrar? Atiendan aquí, te lo voy a decir. ¿Hasta dónde va a entrar la prueba? El examen entra básicamente hasta para que los que van a estudiar, van a adelantar actividad. Entra aquí excitación excitación rítmica del corazón, capítulo 10, capítulo 11, 12, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hasta el capítulo 22, que es lo que vamos a ver. Todavía sexta fecha y vamos a ver cuarta fecha. Entonces, hasta aquí va a entrar la parcial. Doctor, ¿cuándo de 13 va a caer? 13 no entra, porque 13 es arritmias cardíacas. Entonces, comienza a ver capítulo 10, 11, 12, 13 no, 14 sí, 15 sí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo único que nos entra es el capítulo 13. ¿Okay? Yo le digo que estudien, por favor estudien ya el viernes. Nosotros vamos a tener actividades de casos clínicos para que resuelvan y estudien, chicos, ¿sí? Porque el examen va a estar difícil por el contenido que hay. No porque la prueba misma, que yo haga difícil, no creo que hay mucho contenido. Vale, Estudiar. Va a ver.